con Emanuel Ríos, quien es secretario adjunto del SUTEBA de Loma de Zamora. Hola Emanuel, ¿nos escuchás ahí? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí, te escucho perfecto. Perfecto, Emma, bueno, primero gracias por estos minutitos que nos estás brindando. Y bueno, recién estamos conversando acá con Fernando con respecto, viste que recientemente salió el informe con respecto el informe de Gendarmería, donde la propia Gendarmería culpa a Pablo Grillo. Pablo Grillo, recordamos que es el fotoperiodista que en la represión a los jubilados del miércoles 12 de marzo sufrió el tiro en la cabeza, el tiro que le disparó el cabo Héctor Guerrero, cabo de la Gendarmería. Y bueno, y lo que dice el informe de la Gendarmería, que la responsabilidad es de Pablo Grillo por ubicarse en la línea de tiro. Es como que no es responsabilidad de la Gendarmería que reprima y que aparte obviamente que tiene en la aval todo esto de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. ¿Vos qué opinión te merece esta impunidad que están teniendo las fuerzas de seguridad a la hora de juzgarla por la represión que están teniendo al campo popular? Y a mí, en principio, me parece muy peligroso la actitud que tiene el gobierno nacional y la liberación que han tenido las fuerzas del Estado para reprimir, ¿no? La verdad es que estamos en una etapa muy compleja en donde la única salida que tiene este gobierno la única salida política que tiene este gobierno es a través de la represión, porque la realidad es que hoy todas sus políticas lo que hacen es que la gente se caiga del sistema y no cierra por ningún lado. Y de la única forma que este gobierno puede mantener por lo menos lo que ellos creen que es la paz social es a través de la represión, ¿no? Por eso lo que salió esta semana con la investigación de Gendarmería, que es una locura que la propia Gendarmería se investigue a sí misma por Claro, un hecho delictivo como fue el fusilamiento a Pablo Grillo claro. y ya nos han mostrado en otras, ¿no? En otras represiones con otros compañeros muertos, como fue, Claro. digo, el caso de Maldonado, de Santiago Maldonado, en donde en principio la propia Gendarmería se investigó a la misma Gendarmería. Claro. Eso fue una locura. Y también que hace muy poquito condenaron a los asesinos del grupo Albatros, Mm. que mataron por la espalda y con fusiles FAL a Rafael Nahuel en un hecho también que se puede catalogar de gatillo fácil. Entonces digo, me parece que esto suma lamentablemente a lo que nos viene acostumbrando la ministra Patricia Bullrich en torno a fuerzas que hoy, en vez de cuidar a los trabajadores, en vez de estar, digamos, por ejemplo, hoy combatiendo el frío o ayudando a los trabajadores a que, no sé, a los trabajadores que están en alguna situación conflictiva por el tema climático, en realidad lo que hacen es estar reprimiendo. Bueno, lo vemos todos los miércoles con los jubilados, como ellos avanzan sin pestañear, ¿no? Porque Claro, aparte sí. tienen el aval político para la represión. Y todo esto se da encima ahora, esta semana fue otro aniversario de la muerte de Maximiliano Costecchi y Darío Sí, Santillán. sí. Parecía una burla por parte del gobierno, pero yo creo que son cuestiones que tienen que ver también con lo simbólico, ¿no? Sí. Eh, Justo la semana también donde se cumple ese aniversario, la Gendarmería dice que fue culpa de Pablo Grillo que puso la cabeza en el En la línea de tiro. es increíble, es increíble. No, yo no puedo creer, pero sí se entiende que hoy todas las fuerzas están en tándem para la represión y tienen el aval, y era lo que estaban esperando, digo, muchísimos sectores de la sociedad que son facciosos, que son fascistas, lo que más quieren es ver lo que ellos creen que es seguridad, pero que en realidad es violencia estatal
y gatillo fácil, Claro. hay que decirlo así. En algún momento los vamos a poder juzgar. No es el momento este. La justicia hoy está encarnada por tipos que, bueno, han metido presa a Cristina, imagínense, ¿no? Claro. Pero digo, en algún momento lo vamos a juzgar como hemos juzgado a los partícipes de la dictadura y se siguen juzgando porque esos juicios aún continúan, por suerte, a pesar de muchísimas trabas que pone la justicia nacional y federal, digamos, y la clase política, pero en algún momento los vamos a juzgar. Yo tengo esa fe. No se Y, la van a llevar de arriba. y ya que estás mencionando y tocaste el tema del Poder Judicial, ¿cómo ves, y también lo señalaste, cómo ves el fallo contra Cristina? ¿Cómo ves, cómo ves que está actuando este actual Poder Judicial, que no tiene problema de capaz? Recientemente han detenido a esta chica, esta joven Alesia Abaigar, que trabajadora acá del Ministerio de la Mujer de la provincia de Buenos Aires, y está incomunicada y la trasladaron ahora a Ezeiza, sí. Entonces, que por un lado tenés que el Poder Judicial es muy fuerte, es muy duro con los débiles, pero por otra parte con los poderosos hasta con los mismos militares genocidas no tienen problema de darle prisión domiciliaria o ser mucho más benévolos con esos sectores. ¿Cómo ves el papel de este Poder Judicial? No, hoy es el partido judicial más que poder judicial, hoy están jugando directamente a favor de las corporaciones, de la clase política que está en favor de la entrega de nuestro patrimonio nacional, de la entrega de los derechos de los trabajadores. Digo, a mí me parece que hoy, cómo están conformado el partido o poder judicial, es en pos de la destrucción de muchísimos derechos que tenemos nosotros como trabajadores. Yo creo que eh, fue un buen, digamos, puntapié lo que hizo Cristina allá por el 2014 de intentar democratizar el Poder Judicial, como hoy lo está llevando adelante México con su presidenta. Eh, Claudia Sheinbaum. que, sí, exactamente, que lo está llevando adelante y está muy bien que los propios ciudadanos puedan elegir a sus representantes judiciales, a sus representantes en la ley, porque la realidad es que hay tipos que están enquistados hace muchísimas décadas, por ejemplo, en la Corte Suprema, que es una Corte Suprema adicta hoy al gobierno de Macri, maneja absolutamente todo lo que tiene que ver con leyes, y que en algún momento hay que cambiarlo. O sea, no es imposible que nosotros, si queremos tener ejercicio de una democracia plena, tener este poder judicial. Sí. Vamos a tener democracia cuando el poder judicial pueda ser elegido por el pueblo como son los otros dos poderes, ¿no? El ejecutivo y el legislativo. Mientras tanto, esto va a ser una dictadura y lawfare de el partido judicial, que él lo está haciendo y ha encontrado el mecanismo, el imperio, para entorpecer los procesos populares en América Latina. Bueno, lo hemos visto ya, lo han hecho con Lula, lo han hecho con Evo Morales, lo han hecho lo han intentado en Venezuela muchísimas veces, lo han hecho en Perú con Castillo, en un montón de otros momentos en estos últimos 20 años en donde el Poder Judicial, bueno, con Correa ni que hablar, que está proscripto en su propio país, en donde los poderes judiciales hoy se tornan definitorios a la hora del avance o el retroceso de los procesos populares. Entonces, en esos términos, nosotros creo que como pueblo, en un proceso, no solamente tenemos que exigir y luchar por el cambio y la elección en el Poder Judicial, sino también por una reforma constitucional, ¿no? Donde eso ya quede plasmado en una reforma constitucional que me parece que ya es necesaria porque la que tenemos del 94 está caduca en muchísimos términos, principalmente en las cuestiones, en estas cuestiones que tienen que ver con la justicia. Entonces me parece, al margen de lo económico y de un montón de derechos que todavía no están contemplados dentro de la Constitución, me parece que nosotros tenemos que apuntar si es que en algún momento
volvemos a tener el poder y tenemos un gobierno nacional y popular y que tenga las suficientes pelotas y ovarios para hacer una reforma, hay que avanzar y hacerla, porque si no vamos a seguir subsumidos a las definiciones de 3 tipos que no representan a los 50 millones de argentinos que somos, sino que representan representan a los intereses foráneos principalmente y espurios que tiene el imperio en nuestro país. Un poco en ese sentido, lo que uno ve con los fallos judiciales es que parecen ser ordenadores de la sociedad, ¿no? Del poder político. Que cualquier político que se salga un poquito de la línea puede ser rápidamente, le tiran una carpeta. Y mirá, fíjate, Macri tiene casi 300 causas abiertas, 270 y pico creo que tiene. Uh-huh. El tipo libre en su casa, como si nada, después del saqueo estrepitoso de nuestro país en términos de divisas, como fue todos los acuerdos que tuvo con el Fondo Monetario Internacional. Y Cristina, por una causa totalmente armada, donde los peritos inclusive del macrismo dijeron que no había sobreprecios en las construcciones de vías para automóviles, en carreteras y en otras cuestiones, está presa, o sea, está presa en su casa. Sí. Entonces, esta justicia hoy mira solamente para un lado. El caso más emblemático, que pareciera que hoy nos olvidamos, pero sigue presa y sigue siendo presa política, es Milagro. O sea, Milagro Sala logró poner de pie a un montón de jujeños, logró establecer un montón de cooperativas, casas, escuelas, hospitales, y está presa por eso. O sea, y está presa hace ya más de 10 años que está presa. Por el 2015 asumieron, el 2016 y van a ser 10 años ahora que está presa con causa armada, una causa por tirar huevos, le echaron, o sea, y por eso está presa. Entonces, lo que hacen es eso, es retardar cualquier avance o a cualquiera que intente tocar intereses de poderosos. Por eso me parece que lo primero que tenemos que hacer es cambiarla, porque esta justicia mira para un solo lado y no para el otro. Bueno, y aprovecho estos últimos minutitos que quedan para consultarte de la situación docente, de la mirada que tenés sobre el mundo docente en estos momentos. Sí. Mirá, hoy la verdad es que la situación es muy compleja, principalmente la situación económica, porque el gobierno nacional ha decidido unilateralmente cerrar la paritaria. No hemos tenido paritaria este año, o las reuniones que hubo no fueron para discutir. Las paritarias son eso, es estar en par junto con con la patronal. No hubo de ninguna manera esa situación para la CETERA principalmente, y tenemos unilateralmente el cercenamiento de una gran parte de nuestro salario, que es el FONID, que lamentablemente hoy representa a cada trabajador que tiene 2 cargos cerca de 3,5 millones de pesos que nos debe desde que el gobierno nacional dejó de girar esos fondos a las provincias. Entonces, en principio, digo, lo económico está pesando. ¿Por qué? Porque ya que no haya FONID, que representaba cerca de 150, 160 mil pesos por cargo a cada maestro y maestra, cada profesor y profesora, cada preceptor y preceptora a lo largo y lo ancho del país, hoy no lo tienen. Y después la otra cuestión, que es no tener una paritaria nacional que ponga un piso para empezar a discutir el salario docente. O sea, lo que hacía la paritaria nacional era decir, bueno, de acá para arriba tienen que ganar todos los docentes de nuestro país. Uh-huh. Y eso no lo tenemos. Entonces, cada provincia hace lo que quiere, y en algunos casos hacen lo que puede. Digo, o sea, para darte un ejemplo, Puyaro en Santa Fe les impone el 1% salarial, que es lo que está imponiendo el ministro Caputo como techo para las paritarias, y piso y techo para las paritarias. O sea, un 1% que no existe con la cantidad de inflación que hay, que es estrepitosa, y principalmente en alimentos y alquileres. Un 1% es inexistente, es como no darte nada. Y después tenés un gobierno como el de Axel Kicillof, que sí intenta, como puede, aumentar a los estatales
con el ahogamiento del gobierno nacional, que todos ya sabemos, ¿no? Entonces, digo, es muy dispar, pero no es solamente eso, sino también es la baja de cientos de programas que teníamos nosotros como trabajadores, no solamente para la construcción, ampliación de escuelas, sino también un montón de políticas que lo que hacían era incluir, y lo que hacían era que el pibe esté en la escuela, qué sé yo, conectar igualdad, lo desarmaron totalmente, las becas Progresar que también ayudaban, digo, hay un montón de matices que también hay que analizar para entender a la educación en la crisis que hoy se encuentra, que básicamente es por culpa del gobierno nacional. Y en eso tenemos que ser muy claros y entender que el principal gestor de estas políticas es el gobierno nacional. Cuando todos los maestros y maestras entiendan eso, yo creo bueno, que ahí vamos a poder avanzar en un frente más fuerte de lucha. Hoy la realidad es que hoy la verdad es que la CETERA está en una situación muy compleja porque cada provincia ha abordado las problemáticas docentes como podían, porque ya te digo, al no haber paritaria, eso complica muchísimo la situación de cada una de las provincias. Pero bueno, también esto nos abre un camino que tenemos que avanzar nosotros como CETERA, que me parece que es el de la lucha directa contra el gobierno de Milei, a pesar de que ellos han sido muy, por lo menos los gobiernos y las provincias que están con el PRO o con los radicales o son de Cambiemos, como es Entre Ríos, que han avanzado fuertemente con el tema del presentismo en un montón de provincias. Solo teníamos 3 provincias con presentismo cuando ganó Milei, hoy tenemos tenemos 18 provincias que tienen presentismo. Y eso también genera un gran conflicto a la hora de generar paros y movilizaciones, porque para muchos compañeros hoy, sin el FONI de estar parando, representa por ahí el 20% del sueldo. Bien. Con el ítem aula y otros nombres lindos que le ponen para que los compañeros vayan a trabajar enfermos, porque la realidad es esa, sí. El compañero va a laburar enfermo. Entonces digo, claro. Sí, todas estas situaciones, digo, sí, las tenemos que contemplar. Pero así todo, yo creo que tenemos un horizonte fuerte de lucha y tenemos 2 años todavía con este gobierno de mínima. Sí. Que para mí lo que tenemos que hacer es tratar de construir dentro de la mayor y más amplia unidad posible, no solo con maestros, sino con todos los sectores, espacios de debate para avanzar hacia una lucha unitaria para enfrentar a este gobierno, porque sí, no hay otra que enfrentarlos directamente, porque ellos todos los días te sacan un derecho, todos los días te están sacando algo, todos los días. Entonces, sí, nosotros nos seguimos quedando. Es más, se nos está terminando. Chiquita, sí, perdemos. Sí, así es, exacto. Perdón que te interrumpa, está como para seguir un ratito más, pero bueno, los tiempos de radio son crueles, dale. Se nos termina ya el programa. Te agradecemos un montón haber estado charlando, quedamos para seguir, para hablar un poco más sobre el presentismo, para explicarle a oyentas y oyentes sobre todo esta problemática que estamos viviendo. Sí, perfecto. Bueno, les mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias por este ratito. Te pedimos de vuelta disculpas por no poder seguir y mandamos un abrazo a todos los compañeros de Lomas allá. Dale, abrazote. Bueno, les contamos a los oyentes que estuvimos hablando con Emanuel Ríos, es el secretario general adjunto del SUTEBA de Lomas de Zamora. Nos estamos yendo, César. Estamos, sí, espero que se queden acá en la radio.